Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, a este taller en el sexto Festival Nacional de Teatro Universitario, que contamos con la presencia hoy de Jorge Sánchez Somolinos, gerente del Departamento de Artes Escénicas de la SGAE. Muy buenos días, Jorge. Un placer tenerte aquí. Hola, muy buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por Muchas gracias invitarme. por venir y por plantearnos este tipo de formato que, bueno, permita a los diferentes grupos conocer un poco mejor cómo funcionan los derechos de autor y cómo se pueden pedir. Ujú. Muchísimas gracias. A ti la palabra. Gracias. Pues de verdad, gracias a vosotros por este interés, porque efectivamente la gestión de derechos de autor es un tema apasionante y sinceramente muy desconocido. Así que cualquier posibilidad de difundir la labor que hacemos por los autores y el motivo por el que estamos aquí es fantástico. Y además intentaré ser lo más práctico posible. De hecho, haré una presentación de un formulario que hay que rellenar en nuestra propia página web para que veáis exactamente los pasos que hay que seguir para pedir una licencia de una obra. Y para situar un poco y para poner un contexto a la gestión de la obra dramática, yo creo que es muy necesario empezar hablando de lo que significa el mandato, ¿vale? La obra dramática, el autor de una obra dramática tiene la posibilidad de gestionar por mandato sus obras. ¿Qué significa eso? Significa que al contrario de la música que se gestiona de manera colectiva, es decir, simplemente porque suene una canción en una radio, ya el autor va a cobrar una cantidad económica. En gestión por mandato de obra dramática no sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque el autor es libre de decidir cómo, cuánto y por cuánto tiempo cede una obra y cuánto dinero quiere cobrar por esa cesión de esa obra y por esa utilización. Por lo tanto, este punto, que a su vez genera una cantidad de burocracia y de trabajo administrativo muy fuerte, lo que nos está, o lo que le ha provocado a los SGAE es muy poco margen de maniobra a la hora de poder daros a los grupos aficionados, como sois el 99% de los grupos universitarios de teatro, nos ha generado muchos problemas a la hora de poder daros las licencias de uso. Claro, ¿qué planteó SGAE hace muchos años? Estoy hablando de 2005, 2004 incluso, ¿no? ¿Qué planteó SGAE? O incluso antes, creo recordar. Bueno, pues pedirle a sus autores que toda aquella gestión realizada para un grupo aficionado pudiera ser llevada a cabo por gestión colectiva. Es decir, si tú, autor SGAE, confías en SGAE, SGAE va a gestionar tu obra cuando la pida un grupo aficionado, va a dar la autorización sin consultarte, dado que la obra va a ser completa e íntegra representada por ese grupo aficionado. ¿De acuerdo? Este detalle es muy importante y por eso he empezado explicando el mandato. Porque daros cuenta lo que significa que desde la propia SGAE seamos capaces de daros una autorización de uso sin tener que intervenir un autor, ¿vale? El propio autor de la obra o los autores de una obra. Claro, a su vez este detalle conlleva una serie de limitaciones que tenéis que comprender. La más importante, evidentemente, no se puede desvirtuar la obra. Por lo tanto, si tú solicitas la cesión de uso de una obra de Darío Fo, tú tienes que aceptar la adaptación registrada en SGAE, tienes que aceptar las condiciones marcadas por esa obra íntegra y no puedes incorporar una canción, no puedes incorporar una versión, no puedes incorporar una traducción diferente a la establecida en los registros SGAE. Este detalle es lo que os quiero manifestar, ¿no? Es muy importante porque
muchas veces nos ha sucedido que nos llegan solicitudes de licencia de obras de autoría española, de Mayorga, de autores, José Luis Alonso de Santos, autores que habitualmente utilizáis, y Miura, etcétera, autores muy conocidos en el sector aficionado, que quieren incorporar una canción, que quieren utilizar una adaptación, que quieren cambiar unos personajes, que quieren cambiar un femenino por un masculino o un masculino por un femenino. Bueno, claro, tenéis que entender que eso ya entonces pasa a otro plano de gestión. Ahí ya no podemos actuar de oficio por aquella carta que se mandó a los autores allá por el año 2000, ¿no? Como os he comentado. Ahí tenemos entonces que intervenir de una manera similar a la licencia profesional. Es decir, ahí tenemos que acudir al autor o autores de la obra y entonces explicarles la modificación que vais a hacer. Sin lugar a dudas, esto complica la gestión. ¿Por qué? Pues porque los trámites dejan de ser automáticos y empezamos con ese baile de correos electrónicos y de llamadas con el autor y con vosotros, pues explicándoos lo que quiere el autor, explicándole al autor lo que queréis hacer a la obra, y entonces se genera esa relación en la que terminamos pactando qué se puede hacer y qué no se puede hacer. No con ello quiero decir que esto sea complicado o no se pueda hacer. Simplemente lo que quiero manifestar es que al mandato le jugamos una pequeña vuelta de tuerca, haciendo esa gestión colectiva, ganándonos la posibilidad de daros las autorizaciones de una manera automática, con la condición de que respetaréis la obra íntegra. Muchas veces, aprovechando que estamos hablando de la obra, muchas veces no quería saltarme el detalle de que muchas veces queréis obras americanas, sobre todo, ¿no? Muchísimas veces, obras americanas, inglesas, incluso musicales. SGAE tiene un problema al cederos esas obras o al intentar gestionar la cesión de esas obras, y es que podría decir casi en el 100% de los casos, el autor o los autores de esas obras no son socios SGAE. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que SGAE os niegue la posibilidad de hacer esa obra. SGAE directamente es que no puede intervenir en vuestra negociación. Os podemos, en algunos casos, trasladar el contacto de la agencia americana o del representante americano de esos autores, o del representante de la distribuidora, si es que lo queréis coger de un guión cinematográfico. Pero no podemos haceros la gestión y no podemos daros la autorización. Eso es importante porque yo sé que muchas veces os frustráis cuando os decimos que no podemos hacer la gestión o que no os damos la autorización, pero realmente no os estamos diciendo que no os damos la autorización. Simplemente os estamos explicando que al no ser socio SGAE yo no puedo tramitar su autorización. Eso es un detalle muy importante también para aquellos autores que estáis empezando a escribir, ¿no? Muchas veces os encontráis con la necesidad de escribir vuestros propios textos de manera colectiva, en co-creación, en el grupo, ¿no? Universitario en el que os encontráis. Es fantástico, es una opción maravillosa y ojalá salga más adelante eso y fluya y continuéis escribiendo. SGAE será la sociedad de gestión de vuestros derechos de autor si lo queréis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque solo podemos representar a aquellos autores que se han hecho socios de la SGAE y que quieren que sus derechos de autor sean gestionados por SGAE. Por lo tanto, otra opción para evitar tener que ceñirte a la obra íntegra es que vosotros mismos podáis escribir un texto, ¿de acuerdo? Que podáis hacer un texto histórico, que podáis hacer un texto con más diálogo, con menos diálogo, con música original, si es que hubiera
alguna posibilidad dentro del grupo universitario de gente, de músicos o de compositores, y entonces formaríais vosotros vuestra propia obra, ¿de acuerdo? Que la podríais gestionar ya libremente, porque la habéis co-creado en grupo y por lo tanto sois libres de explotarla como vosotros consideréis. Ahí nadie tiene que intervenir por vosotros. Si fuerais en un festival de teatro o si fuerais a una universidad y os dijeran, vale, ¿dónde están los derechos de autor? No, no, perdona, los derechos de autor son nuestros. Es que nosotros hemos creado esta obra, y somos pues nosotros 4 los autores y nosotros 3 los compositores. Y nosotros 7 estamos de acuerdo en que esta obra se represente en este festival. El festival no tiene nada que decir y SGAE, por supuesto, no tiene nada que decir. Y si el festival quisiera poneros problemas y acudir a SGAE como diciendo, oye, que aquí han aparecido 7 chavales que dicen que la obra es suya, yo no tengo nada que opinar. A mí no me aparecéis en el listado de miembros, yo por vosotros no puedo intervenir y por lo tanto vosotros funcionáis con vuestra autoría a la velocidad y al nivel que consigáis. Como si el día de mañana conseguís profesionalizar esa obra y la pide una productora privada. Pues adelante con ella, es vuestra creación, ¿de acuerdo? De hecho, muchas obras nacen así y luego se rematan, el productor privado te da las pistas de por dónde tienes que ir. Bueno, hay luego muchos caminos que te llevan a la profesionalización. El tema de las versiones, yo creo que con esto que os he contado queda bastante claro. Pasa muchas veces también con extranjeros, ¿no? Muchas veces queréis hacer vuestras traducciones, vuestras adaptaciones. Volvemos a lo mismo, pues no es posible. Es decir, para conseguir eso tendríamos que ponernos en contacto con la sociedad francesa si queréis un texto de Jean-Pierre Martínez, que es muy, muy normal que pidáis obras de él, o de Darío Fo, o de Alessandro Barico. Habría que ponerse en contacto con ellos a través de su sociedad de gestión, italiana, francesa, dependiendo, y entonces ver qué os dejan hacer, ver qué traducción os dejan hacer. Al ser un grupo aficionado es muy probable que un autor extranjero no os deje hacer una versión así, de una manera muy fácil. Hay que pelearlo porque por lo general ellos ya tienen unos traductores de cabecera, como nos pasa a los españoles, sin lugar a dudas, hay autores españoles que tienen unos traductores de cabecera en Grecia, en Italia, y cualquier productora que venga griega y quiera una obra de Mayorga, sabe que tiene que pasar por la traducción de la persona que ha traducido los textos de Mayorga en griego. Y no hay otra vuelta de tuerca, no más. Y además es que no da más opción Mayorga, es decir, ¿por qué? O otros autores, ¿no? Hablo de Mayorga por poner un ejemplo de una persona conocida por todos. Pero es así, es decir, no hay más opción. Pues aquí en España pasa un poco lo mismo, ¿no? Os cuesta muchas veces convencer a Alessandro Barico de que vais a hacer una adaptación, una versión, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. De hecho, los profesionales lo intentan y también les cuesta muchísimo, ¿no? Porque al final son autores que tienen ya una referencia en España, que saben que les ha traducido su obra, que ha quedado como ellos quieren, y les pone muy nerviosos cualquier cambio o cualquier adaptación que se les quiera hacer de la obra. Esto con lo que respecta a las obras, ¿de acuerdo? Yo creo que con esto hemos centrado bastante el tiro y creo que queda bastante claro. Paso, antes de ir a la parte online, donde os quiero guiar por el camino de cómo llegar a la solicitud, brevemente voy a hablaros de 2 detalles muy importantes. Es el número máximo de representaciones que se puede hacer por teatro aficionado. Está establecido que se pueden hacer 5 representaciones, pero se pueden pedir 3 prórrogas. Eso nos lleva a 15 representaciones. ¿Por qué se establece este tope máximo? A ver, este tope máximo no viene establecido en el reglamento de SGAE, ¿de acuerdo? Pero es algo que se habló con los autores y se habló también con Fundación, y se cierra el círculo cuando se habla con Fundación. Salvo este año por la pandemia,
Fundación SGAE en sus premios Max establece un número mínimo de 15 representaciones para poder presentarse a los Max, ¿no? Entonces, claro, había que cerrar el círculo en algún sitio, porque si sois profesionales, entonces vuestro recorrido, el recorrido de vuestra obra es mayor, pero si sois amateurs se tenía que quedar en algún lugar, ¿de acuerdo? Y se estableció ese margen. Y ahí todos los autores de la casa estuvieron de acuerdo en cerrarlo ahí. ¿En qué consiste esto? En que tú vas haciendo funciones y de momento tienes 5, pero si consigues vender más, pides una prórroga y se te autoriza una prórroga por otras 5. Por lo tanto, no es ni más ni menos que estar al día con nosotros, recordándonos o informándonos de que, oye, que voy a seguir adelante, que esto está funcionando, que quiero 5 más. ¿De acuerdo? Como sabéis, el límite entre aficionado y profesional está en el momento en el que cobras por los trabajos realizados. Eso no quiere decir que no tengáis derecho a percibir de los festivales o de los locales o de las universidades a las que vayáis, no tengáis derecho a percibir un caché. Simplemente lo que no podéis hacer con ese caché es repartirlo entre la compañía a modo de salario. Pero esa es la peculiaridad. Creo que 15 representaciones en general es una cifra que más o menos, hablo también un poco del mercado amateur, del mercado aficionado, no tanto del vuestro, que a lo mejor está más reducido. El mercado aficionado no suele necesitar más de 15 representaciones, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, no estamos ni hemos tenido en estos años ningún problema con peticiones de más de 15. En el supuesto de que haya pasado, volvemos a lo mismo. Tenemos que hablar con el autor y explicarle lo que está sucediendo. Porque, claro, más de 15 representaciones, al final puedes abarcar un territorio mayor, puedes acudir a lugares con una mayor afluencia de aforo y entonces al autor le estás impidiendo la posibilidad, a lo mejor, de vender su obra a un profesional porque la están representando, ¿de acuerdo? O a lo mejor el autor quiere cambiar la cantidad de derechos de autor y poner una cantidad mayor a la que os voy a comentar ahora, ¿de acuerdo? Dependiendo de la evolución de la obra en ese grupo aficionado. Y paso entonces a esa parte económica por dejarla ahora por lo menos matizada y luego paso a una diapositiva que os presento para que veáis cómo es el tránsito económico. Estaríamos hablando de que las condiciones serían de un 10% de la taquilla bruta, ¿de acuerdo? Evidentemente, en muchos casos vosotros no funcionáis por taquilla porque o las taquillas son simplemente vamos, como se dice, como de fila cero, como donativos, etcétera. Entonces no funcionáis a taquilla. Y entonces lo que hace el libro de tarifas SGAE, mal llamado libro de tarifas para nosotros, por lo que os he explicado antes del mandato, no existen las tarifas. El mandato significa, como os he explicado al principio, que el autor decide cuánto quiere cobrar por la representación de su obra. Entonces, el mal llamado libro de tarifas de SGAE, cuando habla del capítulo de dramáticos, maneja dos escenarios. El escenario de aforo menor de 150 butacas y el escenario del aforo mayor de 150 butacas. La facilidad que ha dado SGAE en este caso es que ante un aforo mayor de 150 butacas no nos planteamos más problemas y marcamos un precio fijo, ¿de acuerdo? Sería, ahora mismo, si no recuerdo mal, no me acuerdo de los céntimos, 96 euros, creo que ha quedado con la revalorización. 92 era el año pasado, 93 y ahora queda 96. Entonces, el tema está en que cuando es un aforo menor de 150, ya sí nos vamos a las poblaciones, ya sí buscamos las zonas metropolitanas de Madrid y Barcelona a un precio, las zonas de fuera de Madrid y Barcelona. Os paso entonces a presentar una diapositiva en la que encontraréis ese detalle, ¿de acuerdo?
aquí la tenéis. Como podéis observar, hasta 90 tiene un precio y estáis viendo Madrid y Barcelona, áreas metropolitanas, y el resto a un precio menor, ¿de acuerdo? Y luego, si os dais cuenta, también está catalogado por teatro y danza arriba y por dramático musical, luego marionetas y demás. Y ya tenemos otro escalado entre 91 y 150. Por eso os decía que a partir de 150 tenemos ese precio definitivo y cerrado para no andar moviendo más cuadros ni cambiando tarifas. Aquí veis que de 91 a 150 tenemos en área metropolitana de Madrid y Barcelona diferentes cantidades, y en áreas de Madrid y Barcelona una cantidad, y en áreas metropolitanas una cantidad un poco más baja. En el resto también un poco más baja que Madrid y Barcelona. Y luego pasa lo mismo en dramático musical, ¿de acuerdo? Pues bien, esto por lo que respecta a toda la parte un poco inicial que os quería centrar para que encuadráramos el tema, ¿de acuerdo? Paso entonces a explicaros cómo se entra en nuestra página web, cómo vais a tener que llegar hasta la solicitud de licencia, y después vamos a ver todos los campos que hay que rellenar en nuestra solicitud de licencia. Vais a observar que en muchos casos os van a aparecer campos excesivos o campos que ahora mismo no tenéis conocimiento porque el tipo de producción que hacéis no sabéis el recorrido o no tenéis muchos de los datos. Bueno, luego lo iremos viendo. En principio, daros cuenta que es un formulario estándar para compañías profesionales y aficionadas. Por lo tanto, lo que siempre os digo, no pasa nada por no completar todos los campos. Bueno, los obligatorios sí, hay un asterisco, pero no pasa nada por completar muchos campos que evidentemente a día de hoy todavía no sabéis. Pero sí que es muy necesario que cuanto antes sepamos la obra en la que estáis pensando, nos lo hagáis saber. Porque nuestro margen de maniobra no es muy veloz, hay que reconocerlo, que actualmente tenemos un equipo de 8 personas para gestionar todo el volumen de repertorio de SGAE, y por lo tanto nuestro margen de maniobra y nuestra velocidad de reacción no es la deseada. Se está trabajando en un sistema automatizado en el que vais a poder entrar en una plataforma muy similar a la que os voy a enseñar ahora, y esa plataforma os va a permitir buscar la obra, buscar al autor, hacer los trámites de autorización por este motivo que os he contado de la gestión colectiva, del mandato y de obra dramática. Y entonces, si no queréis hacer ninguna modificación a la obra, si la queréis hacer íntegra, vamos a intentar que lleguéis incluso hasta el final, ¿vale? Hasta el momento de que os lleváis la autorización en ese tránsito, ¿no? En ese proceso. Se está trabajando en ello y eso sin lugar a dudas agilizará, porque vosotros mismos vais a poder ver si la obra está libre, si no hay problemas, si no la tiene otro, si no la tiene un profesional, si no está en exclusiva, etcétera, etcétera. Y en eso se trabaja. Por lo tanto, esto que os voy a mostrar ahora, lo que nos ayuda a nosotros es a prever el futuro. Es decir, si nos avisáis, yo qué sé, en agosto, no, en septiembre, en octubre, de las obras que queréis empezar a ensayar para representar en marzo, abril, mayo, junio, sería fantástico. Sería fantástico porque a poquito que nos descuidemos llegamos a diciembre y os hemos podido explicar algo, o nos habéis podido volver a preguntar si se nos ha despistado la solicitud, y nos da tiempo a reaccionar, ¿de acuerdo? A reaccionar tanto a vosotros como a nosotros, porque si es una obra que le sucede algo, que tenéis ese punto en el que queréis cambiar algo, cambiar un personaje o algo que no os encaja por vuestro grupo, pues siempre tenemos ese margen también de poder hablar con los autores, de poderles expresar esas necesidades, ¿de acuerdo? Pues voy a ello. Comparto pantalla con vosotros y os voy a enseñar la página de inicio de SGAE, ¿de acuerdo? Esta es la página de inicio de SGAE, esto es lo que os vais a encontrar si metéis www.sgae.es,
Y aquí en la zona de la derecha os he marcado en amarillo todas las licencias que se pueden conseguir en SGAE, ¿de acuerdo? La primera es compañías de teatro y danza, la segunda restauración, bares, etcétera, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso basta con clicar la palabra compañías de teatro y danza y nos pasamos a la siguiente pantalla, que es la que os muestro a continuación, ¿de acuerdo? Esta es una pantalla que vais bajando. Al principio, encima de esto que os he sacado, veis más texto en el que os explican diferentes cosas acerca de la licencia, un poco también esto que hemos estado hablando del mandato, de la obra original, etc. Vais bajando y casi al final de la página encontráis esta pregunta. ¿Quieres obtener tu licencia? Y un cuadrado verde en el que puedes pinchar solicitud de autorización. Cuando pinchas en esta solicitud de autorización, nos pasamos a la siguiente pantalla, que es esta. En esta pantalla ya te pregunta directamente si quieres representar una de nuestras obras, realiza aquí la búsqueda y solicita la licencia. Bueno, si queréis buscar la obra por título o autor, tenéis aquí dos campos, el de título y el de autor, para poderla buscar en el botón verde. O si queréis directamente porque ya conocéis la obra, pues directamente lo que tenéis que hacer es solicitar licencia y pinchar en el botón naranja. Dejo de compartir porque el siguiente paso ya es la pantalla de formulario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 3 pantallas para llegar a este botón naranja desde la primera que entráis en la pantalla SGAE. Paso, por lo tanto, a compartiros ahora el propio formulario en sí. Aquí está. Vale, es lo que os decía. El formulario, pues mirar, empieza por los datos de la obra y como vais viendo, voy a hacer una bajada rápida para que vayáis viendo que efectivamente parecen muchos campos los que hay que completar. Ahora los desgranamos y vamos uno a uno, pero quiero haceros una visión para que sepáis los datos que pedimos, ¿no? Empezamos pidiendo los datos de la obra en este primer cuadro, luego vuestros datos como solicitante, luego lo que llamamos memoria del montaje, que en el fondo no es ni más ni menos que vuestra propia producción, que nos contéis cómo va a ser vuestra propia producción, que nos expliquéis datos de vuestra propia producción. Y luego esta que es la parte que siempre complica mucho y que es la que os va a generar más problemas, que es qué plan de explotación tenéis de la obra, dónde pensáis ir, a qué países, a qué comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Ahora la vemos con más detenimiento. Y ya por último hemos incluido aquí la opción de datos de música incluida en la obra si es que deseáis incorporar música, ¿de acuerdo? Y ya finalmente enviar la solicitud. Bueno, volvemos para arriba y empezamos con los datos de la obra, ¿de acuerdo? Yo he puesto aquí La piedra oscura de Alberto Conejero, conocida por todos, y que me sirve para explicaros que en este caso Alberto Conejero, por ejemplo, con alguna de sus obras, igual que han hecho otros bastantes autores, con alguna de sus obras más representadas o con licencia en exclusiva para una productora privada, nos han pedido expresamente que no se pueden ceder a grupos aficionados. Esto es, una vez más, y por eso he querido empezar con este detalle, fruto del mandato. El autor decide libremente que esta obra en concreto, por habérsela cedido a una productora privada, por estar todavía en cartel, porque no quiere simplemente que la haga un grupo aficionado, porque ya, aunque no esté en cartel, ya la tiene comprometida a una productora privada, porque la productora privada quiere hacer quiere volver otra vez de gira, dado el éxito que tuvo la obra y la obra tiene recorrido y la productora privada le pide al autor una prórroga porque quiere continuar. Bueno, sea por los motivos que sea,
hay obras, no autores, insisto, cuidado con el detalle, hay obras que no se pueden ceder, porque el autor ha decidido en concreto esa obra suya, ¿de acuerdo? Insisto mucho en el detalle de la obra, no es el autor sino la obra, es como el dominio público. Y me alegro que me haya salido el tema solo porque creo que es algo que se confunde mucho, ¿no? El tema del dominio público genera mucha controversia porque nos creemos que el autor cae en dominio público. Y en cierta manera es verdad, el autor por los años desde su fallecimiento es el que cae en dominio público. Pero hay que mirar obra a obra de ese autor para comprobar si la obra de ese autor está en dominio público. ¿Por qué? Porque cuando la obra está escrita en coautoría, tienen que estar los dos autores en dominio público, porque ese es el momento en el que la obra cae en dominio público. Esto ha pasado con Lorca y esto pasa habitualmente con todos los autores. Hay que tener mucho cuidado por las coautorías. Con Lorca tuvimos un montón de dudas porque nos figuraba un coautor con él en nuestros registros de SGAE. Y tuvimos que hablar con la familia, tuvimos que hablar con los abogados de la familia para terminar comprobando las fechas en las que se habían incorporado esos registros a la SGAE. Porque la obra se confirmó que no había sido creada en co-creación, texto y música, sino que el texto había sido primero y varios años después se le había hecho una música a ese texto. Por lo tanto, esa obra ya no es una obra original, o sea, ya no es solamente, perdón, al revés, esa obra ha caído en dominio público porque realmente el texto de Lorca es exclusivo y Lorca cayó en dominio público. ¿De acuerdo? Es un detalle importante que muchas veces confunde, ¿no? Y sobre todo cuando se comparten en redes sociales o en noticias autorías de autores que caen en dominio público un año, ¿no? Porque son muy relevantes. Pues hay que tener cuidado con esos coautores que pueden estar en esa obra y que por lo tanto la obra no cae en dominio público. Bueno, pues como volvemos otra vez al cuadro de solicitud de licencia, entonces al formulario, entonces tenemos datos de la obra, como veis viene el asterisco rojo, absolutamente necesario. No tiene más comentarios, simplemente que nos deis los nombres. Muchísimas veces os ocurre que no tenéis claro quién es el autor. Os pediría que o bien a través de nuestra página web, de esa pantalla que os he enseñado antes, intentaréis encontrarla para darnos más facilidades, porque si no nos va a terminar pasando que os vamos a tener que escribir, nos vais a tener que rectificar o dar una información avanzada. Entonces, pasa también muchísimo con las canciones, por ejemplo. Con canciones pasa constantemente, porque, como bien sabéis, no es lo mismo el intérprete que el compositor. ¿De acuerdo? Todo el mundo piensa que Julio Iglesias es un gran compositor y realmente no ha compuesto ni 40 de todas las canciones que ha cantado en su vida. Pues lo mismo pasa con otro montón, ¿no? Pues nos pasa un poco con las obras, ¿no? Hay muchas obras que tal vez incluso por el intérprete o por la publicidad que se le ha dado a la obra, nos da la impresión de que el autor es otro diferente, ¿no? O creemos que el autor es otro diferente. Bueno, pues que seáis lo más rigurosos posible, que nuestra página web os pueda ayudar a encontrar los autores y que nos lo pongáis en estos cuadros de la mejor manera posible. El siguiente son vuestros datos como compañía. Bueno, aquí es donde aparece la posibilidad en la que tenéis de marcar si es aficionada o profesional. Como veis, aquí hay dos opciones, aficionado o profesional. Y bueno, claro, evidentemente vosotros
pincháis aficionada y seguís completando el cuestionario tal y como se os muestre, ¿de acuerdo? Muchas veces no tendréis un nombre de compañía o no podréis funcionar a día de petición, a día de solicitud, a día de completar este formulario. A lo mejor no podéis funcionar con un nombre de compañía o con un NIF, ¿vale? O con un CIF. Bueno, no pasaría absolutamente nada, bastaría con que una persona se haga responsable tanto en el contacto como en el nombre de la compañía, ¿de acuerdo? Porque es ni más ni menos que una necesidad que tenemos de saber exactamente a quién se le está vinculando con esta licencia, ¿de acuerdo? Os hago mucho hincapié en que, por favor, datos de contacto sean lo más fiables y lo más reales posible para poder llegar en cualquier momento a vosotros y poder localizaros. Y luego os dejamos un hueco de comentarios libres, completamente texto libre, en el que podéis escribir lo que consideréis oportuno. Pues, por ejemplo, estoy solicitándolo a nombre de Juan Bermúdez, pero realmente nos estamos constituyendo como agrupación cultural y estamos presentando los papeles en la comunidad autónoma y nos llamaremos no sé qué. Tan pronto como tengamos todo solucionado, queremos que la solicitud vaya a su nombre o la licencia vaya a su nombre, etc. Bueno, pues si queréis hacernos comentarios de ese estilo, este es el hueco. Luego tenemos la memoria del montaje. Esto es lo que os he yo llamado cómo vais a hacer la producción. Es decir, empezamos con un desplegable en el que nos marcáis teatro, coreografía, dramático musical, títeres o lecturas dramatizadas. Como veis, las lecturas dramatizadas no las he mencionado antes en las obras porque no he entrado a tanto detalle, pero no tienen ni más ni menos que el mismo tratamiento. Es decir, incluso en el cuadro que os he enseñado económico no aparecían, pero tienen incluso una menor cuantía económica de abono, ¿de acuerdo? O sea que no es un motivo no impide el poder pedir una lectura dramatizada, ¿de acuerdo? Bueno, marcaríais aquí la que correspondiera y seguiríais. El título provisional, en principio, es lo que os decía antes, salvo que haya traductores y que os los vayan a conceder o que vayamos a negociar ese traductor, el título tiene que ser el mismo título íntegro de la obra que habéis solicitado. Por lo tanto, entre ese título y este título de aquí no debería haber ninguna diferencia. Bueno, título. El idioma, en vuestro caso, en el 98% de las veces no vais a tener que cambiar eso, por lo tanto no hay problema. Y aquí es donde marcáis el clic si queréis derechos de traducción y adaptación. Y aquí es donde vais a poner el nombre de vuestro adaptador o traductor que queréis incorporar. ¿De acuerdo? El director, y aquí en texto libre nos podéis explicar los últimos montajes que habéis hecho como compañía. ¿De acuerdo? Si no tenéis montajes porque sois una compañía de reciente creación, ningún problema. Podéis ponerlo directamente, no resta puntos, digámoslo así, no aminora vuestras posibilidades de poder seguir adelante ni de conseguir representar la obra. Luego ya venimos a la parte más difícil, que es este plan de explotación, que, como veis, está muy orientado al campo profesional, de hecho hasta el punto de que países, comunidades autónomas, plazo de solicitud, y luego veis aquí una casilla, que os la enfoco ahí a mitad de pantalla, solicita la licencia con carácter exclusivo, solo para compañías profesionales. ¿Veis? Esta casilla no la podríais marcar vosotros por el motivo de que hemos hablado. Y aquí arriba, si es una compañía aficionada, indicar las representaciones. Como os he dicho al principio de la charla, hasta 5 fechas de manera inicial. ¿De acuerdo?
Y nada, es muy sencillo de rellenar. En este caso sería España, las comunidades autónomas a las que tengáis previsto acudir por las muestras de teatro universitario o festivales o universidades con las que os mováis. Y el plazo de solicitud, en principio, es más bien, para las compañías aficionadas, lo que hay que rellenar más bien es esta parte. Y aquí es donde vienen casi siempre todas vuestras dudas y vuestras preguntas. Yo no sé a día de hoy las 5 representaciones que voy a hacer ni dónde las voy a hacer. Bueno, a ver, vuelvo otra vez a decir lo mismo. No es excluyente ni limitativo. Es decir, si tú me pones que quieres ir a la muestra de teatro universitaria de Gijón, pues me lo pones y me citas que vuestro objetivo es ir ahí. Evidentemente, esa muestra universitaria es en marzo del año que viene. Evidentemente. Vale. Bueno, pues eso no quita que por lo menos no nos aviséis de vuestras intenciones. Aquí es donde con posterioridad tiene que seguir habiendo una relación bilateral con nosotros para que nos informéis del camino que está siguiendo vuestra obra, ¿de acuerdo? Vuestras representaciones, para poder terminar de daros esas... no terminar de daros la autorización, porque la autorización ya estaría concedida, pero sí para poder terminar de cerrar el círculo y que los autores podamos facturar por ellos en aquellos lugares a los que hayáis ido y podamos facturar en base a esas reglas económicas que os he manifestado antes. ¿De acuerdo? Aquí viene otro de los problemas que os soléis enfrentar, que es el presupuesto del montaje y la fecha de estreno. Evidentemente, ni a día de hoy las profesionales son capaces de manifestarnos una fecha de estreno posible. Y encima viene con el asterisco rojo. Esto es una absoluta necesidad que tenemos y por eso aparece el asterisco rojo. Yo sé que esto es completamente, en muchos de vuestros casos, un canto al aire, pero nos tenéis que poner lo más aproximado que tengáis. Es decir, si ese Festival de Teatro Universitario Gijón es la semana del 15 de marzo, pues ponernos la semana del 15 de marzo, ¿de acuerdo? Si después tiene que ser cambiado, insisto una vez más, este formulario no es definitivo ni os va a marcar para el resto de la licencia, ¿de acuerdo? Nos podéis decir un festival de teatro de Gijón y pasado mañana de repente os enteráis de que en Avilés hay otro en febrero. Bueno, pues os vais a Avilés y esa es la fecha de estreno, ¿de acuerdo? Nos lo comunicáis para estar informados y ningún problema. Y luego el recinto, pues más de lo mismo. Por eso es tan importante la fecha y el recinto, ¿no? Porque para la representación de obra profesional, estos datos son mucho más vitales que para vosotros porque van relacionados con la ficha de registro de la obra, ¿de acuerdo? Por eso tienen que llevar el asterisco. Y luego representaciones. Aquí es un poco reiterativo porque ya os las hemos preguntado a vosotros amateur, os las hemos preguntado aquí en el plazo de solicitud, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, insisto que es el mismo formulario para profesionales y amateur. Y luego, número de representaciones, pues volvemos a lo mismo, en vuestro caso 5, por lo tanto este cuadro tampoco está en rojo, no tiene el asterisco rojo, y precio previsto, pues evidentemente tampoco es un problema para vosotros, ni lo tenéis que marcar. Por eso os digo que en muchas ocasiones hay cuadros del formulario que no os corresponde marcar o directamente es que no tenéis ni por qué saberlos, ¿de acuerdo? Y aquí abajo, en el caso de compañías aficionadas, veis que pone indique los datos del pagador de derechos. En el caso de compañías aficionadas es obligatorio, por lo que os decía a la hora de rellenar los datos del solicitante, ¿no? Porque puede ser que el pagador de los derechos no seáis vosotros, puede ser que sea la propia universidad, puede ser que sea un vicerrectorado, puede ser que sea una facultad, puede ser que sea incluso el propio festival al que vayáis. Es decir, aquí os va a pasar también la duda de
¿quién pongo si en cada lugar va a ser alguien diferente? Bueno, pues ahí es donde vuelvo a insistir otra vez en que la relación con nosotros tiene que ser fluida y tendréis que seguir en contacto con nosotros para manifestarnos que en cada representación puede haber un distinto pagador de los derechos de autor, porque no siempre vosotros podéis ser los pagadores o no siempre a vosotros os interesa ser los pagadores de los derechos de autor. Y luego aquí abajo aparece la casilla de sin precio de taquilla, para marcarla en vuestro caso habitualmente. Y ya por último, los datos de la música incluida en la obra. Me gusta terminar con este asunto porque es un asunto muy peliagudo, ¿no? Es un asunto complicado. Aquí si pinchamos, desea autorización para el uso de músicas incluidas en la obra dramática, se abre el desplegable de los datos que necesitamos de la obra musical, ¿de acuerdo? Y en el cuadro azul vas incluyendo las obras y te va saliendo una nueva pantalla para la segunda obra musical, agregas obra, pinchas de nuevo, te vuelve a salir otro formulario en blanco, vuelves a meter la tercera obra y así creo que os deja infinitas, si no recuerdo mal, no está limitada. Vale, aquí explica 3 detalles que habitualmente nos preguntan siempre las editoriales musicales. Detalle de las escenas de la obra en la que sonará la música, duración y duración total de las músicas dentro del espectáculo. Yo sé que las duraciones son muy complicado que las sepáis. ¿Por qué? Pues porque no habéis ensayado, porque no sabéis exactamente el tiempo que durará la música. No sabéis si durará 2 minutos más o 30 segundos más porque necesitáis hacer un cambio de escenario o lo que sea. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Marcar y darnos una orientación, ¿de acuerdo? Ya veremos con posterioridad cómo queda, ya nos informaréis a posterioridad, ¿de acuerdo? Pero por lo menos que vayamos sabiendo qué músicas deseáis incorporar. A ver, el hecho de que podáis incorporar músicas, como podéis intuir con el principio de la charla, tiene la peculiaridad que os he explicado con el tema de incluir una versión o una traducción, ¿de acuerdo? Tú, si quieres una obra de Mayorga, la tienes que representar íntegra. No puedes decir, oye, que voy a incorporar una canción, ¿de acuerdo? Porque si quieres incorporar una canción, entonces volvemos otra vez a desvirtuar esa gestión colectiva pedida a los autores, que os he explicado al principio y que viene de años atrás. Volvemos a tener que preguntar a Mayorga, oye, perdóname, esta compañía aficionada quiere incorporar esta canción en este momento de la obra. ¿Se lo permites? Daros cuenta que lo que estáis haciendo es transformar la obra de Juan Mayorga. Por lo tanto, cualquier cambio en su obra tiene que ser solicitada y autorizada expresamente. El hecho de que esté puesta la casilla y el cuadro para que podáis solicitar música no quiere decir que todas las obras que interpretéis podáis meterle música, porque si le metéis música, entonces hay que hacer la gestión expresa y pedir autorización expresa, no solo al autor del texto, sino también a la editorial musical que tiene los derechos de esa canción. Y habrá que preguntarle si está dispuesta a cederos la posibilidad de que interpretéis esa música en vuestro espectáculo. Esto, si lo anterior que os he explicado de la versión o del cambio o la transformación de unos personajes no es un problema con nuestros autores SGAE, cuando ya metemos músicas en obras dramáticas aficionadas, la cosa se complica bastante. ¿Por qué se complica bastante? Porque las editoriales musicales no entienden, a día de hoy todavía, la necesidad de meter
2 minutos de una canción en un espectáculo dramático de texto. Ya no estamos hablando de un dramático musical, estamos hablando de una obra de texto. Y entonces, ¿qué sucede? Que al final, como habéis podido ver, las cantidades son muy bajas. Al final, solo les quedan dos opciones. O os ponen un precio por utilización de esa canción que le tenéis que pagar directamente a la editorial musical y por lo tanto os ponen un precio por bolo, el que quieran ellos pediros, pues 200 euros por bolo, 100 euros por bolo, lo que quieran pediros, o directamente lo que están haciendo en la práctica y lo que les hemos pedido que no hagan, pero no hay manera de convencerles, es que directamente no contestan. No contestan y entonces se agarran a un artículo del reglamento SGAE, como socios, los editores musicales que son de la SGAE, se agarran a la posibilidad de que ante un silencio, el silencio es negativo. Es decir, si yo no te contesto de esa solicitud de música, tú no tienes derecho a utilizar la canción. Y si la utilizas, lo estás haciendo en contra de nuestra voluntad. Por lo tanto, te estarías jugando el que meter esa canción de Oasis o de Blur o de Beyoncé, te la estás jugando a que, o de Perales, te la estás jugando a que te localicen y te puedan pedir unos daños por el uso indebido de una canción. Esto es un gran problema que no solo tenéis vosotros. Imaginaros lo que para un coreógrafo es el tener que estar pidiendo autorizaciones expresas de todas las obras musicales que presenta en su obra coreográfica y, por desgracia para ellos, vosotros no tenéis esa mala suerte, por desgracia para ellos, sí que obligatoriamente necesitan autorización expresa y vosotros en un momento dado podéis decidir directamente no meter esa canción porque si la obra está escrita y se ha representado sin esa canción en el Teatro María Guerrero, pues tampoco tenéis por qué necesitar meter esa canción. En el fondo vosotros al utilizar la obra íntegra podéis tirar para adelante tal y como está la obra compuesta, ¿de acuerdo? Hay muchas obras, cuidado, mira, este detalle me viene bien comentarlo, aunque sea ya en el final de la charla. Hay un detalle importante. Vosotros muchas veces no tenéis por qué saberlo, porque evidentemente no está no es visible o no es lo famoso, lo conocido, ¿no? Pero hay obras de autores españoles que tienen un compositor de cabecera o que tienen un compositor amigo que les hace muchas composiciones originales para sus obras. Y a mí ahora mismo se me vienen a la cabeza dos en concreto, que es Alfredo Sanzol y Miguel del Arco. Tanto Miguel del Arco como Alfredo Sanzol son dos autores dramáticos que siempre trabajan con dos compositores que les hacen las composiciones de sus obras, de sus textos. Vosotros no tenéis por qué saberlo, creéis que esa obra que habéis visto y que esa música que habéis escuchado es una obra ya compuesta previamente, incluida, y no, son obras compuestas para esa obra teatral de Alfredo Sanzol. Que esto es lo que os contaba antes del dominio público. El día que muera Alfredo Sanzol y pasen 80 años, no bastará con que pasen 80 años desde el fallecimiento de Alfredo Sanzol, sino que Fernando Velázquez también tendrá que pasar 80 años y entonces ese es el momento en el que la obra cae en dominio público, cuando los dos autores han pasado 80 años desde su muerte. Pues poco más que contaros. Dejo de compartir pantalla para que ya nos podamos ver y en principio pocos datos más. Se me olvidó, os he enseñado nada más que la pantalla principal de nuestros datos económicos, digamos, de los aforos y de las poblaciones. Luego, el caso de microteatro tiene una peculiaridad y es que son aforos más reducidos de 90. En muchos casos, o sea, todo lo reducido de 90 tiene el escalado que os he comentado y
y no, digamos que no, a nivel aficionado no genera mayor complicación, ¿de acuerdo? Porque el microteatro profesional, el que se ha profesionalizado estos años de atrás, me imagino que en Madrid habréis oído hablar de la Casa Las Pulgas, la Casa La Portera, todos estos microteatros de muy reducido aforo, yo creo que no es un circuito en el que vosotros os mováis, no es vuestro circuito habitual. Es decir, al final, si vais a ir allí, preguntarnos directamente, ¿de acuerdo? Porque probablemente el autor incluso ponga otro precio, se lo podamos consultar al autor. Bueno, vayamos por otro camino, ¿de acuerdo? Y Alberto, muchísimas gracias. En principio, nada más que contaros. Creo que hemos estado ahí en el límite de la hora. Espero haber sido muy práctico. Creo que he sintetizado todo lo más posible el mensaje. Sobre todo, ayudaros en todo lo que podamos a encontrar esa obra que queréis hacer. Ayudaros lo antes posible, es decir, que no se os vaya el tiempo a vosotros y que no os cause un perjuicio. Si nos tenéis que escribir 2 veces, por favor, hacerlo. Os pido ya disculpas desde aquí, desde este foro y desde desde este agradecimiento que le doy a Alberto por dejarme poder hablar con vosotros, porque, bueno, pues al final la gestión burocrática termina siendo muy manual, termina siendo muy de obrero, de gota a gota, de trabajo muy manual, y eso hace que al final vayamos un poco más retrasados de lo que nos gustaría. Y hasta que llegue esa nueva plataforma que os ayudará mucho más y os ayudará en la gestión, pues os pido por favor que no dudéis en volvernos a escribir por segunda vez, en volvernos a escribir por tercera vez. Yo ahora mismo os doy mi correo electrónico también, estoy a vuestra disposición como último aliento de por favor, Jorge, que alguien nos haga caso. Y bueno, sin lugar a dudas estamos para ayudaros, estamos para ayudar a los autores para que su obra sea conocida, y para nosotros el teatro aficionado es una herramienta más de divulgar la obra del autor, de que la obra está encima de los escenarios, que es donde tiene que estar, no en los cajones ni en las estanterías. La obra teatral tiene vida y tiene que estar encima de los escenarios. Alberto, perdóname, se me ha olvidado comentar el tema de Internet y me acabo de dar cuenta ahora. Si me permites 2 minutos más, te los robo. Vale, gracias. Te robo 2 minutos. Explicar el tema de Internet. A ver, yo creo que Internet ha llegado de una manera muy abrupta por culpa de la pandemia. Lo que hemos observado es que al final se han colgado muchas cosas, sobre todo se ha colgado mucha danza, curiosamente, y se ha colgado mucho teatro con poca calidad de grabación. Cuidado, ¿de acuerdo? No quiero decir calidad escénica o calidad en la producción. Hablo de calidad en la grabación, en la imagen, en lo proyectado, ¿de acuerdo? Yo creo que no se os escapa a ninguno, y creo que lo habéis vivido y lo habéis sufrido, porque vuestros medios técnicos son mucho peores que los de los profesionales, y a los profesionales les está pasando, que no son capaces de hacer buenas grabaciones de sus espectáculos. ¿Por qué? Porque al final un director de escena o un diseñador de luces o un escenógrafo no está pensando en dónde va a estar la cámara puesta. Es decir, si un director de escena, y vosotros lo comprobaréis y lo comprobáis en vuestros ensayos, quiere que el actor salga por la derecha, y el teatro te permite que salga por la derecha porque hay una puerta que luego le conecta por detrás con otra zona del escenario, el actor va a salir por la derecha. Se acabó, va a salir por la derecha. Y si a la que sale por la derecha la cámara está en la embocadura de la izquierda del escenario y se va hablando, esa grabación no se va a ver. Es decir, no se va a saber qué va diciendo ese actor, porque no va a ser posible grabar correctamente, salvo que metas microfonía, lo cual ya eleva los costes, porque tienes que meter micrófono a todos los actores, porque al final los micrófonos o de alquiler o comprados pues cuestan un dinero, porque al final esa microfonía tiene que ir a una mesa de sonido. Es decir, al final
el conseguir que todo eso, cuando lo llevas a una grabación audiovisual, quede correctamente empastado y la visualización sea buena, si encima hablamos nada más y nada menos que de verlo en una pantalla, en el mejor de los casos, de portátil, ya no de iPad o de smartphone, pues claro, sinceramente, a esto que os estoy haciendo de introducción, lo que ha generado es mucho, mucho miedo en nuestros autores. Es decir, al final, que un autor autorice que podáis colgar en una plataforma gratuita como YouTube, en vuestro canal, una grabación que habéis hecho vosotros en cualquier centro cultural, en cualquier auditorio de una facultad o de una universidad. Una grabación de ese estilo os voy ya confirmando que es complicado, complicado. ¿Por qué? Pues porque hay dos problemas principalmente, ¿no? Y uno es este que estamos hablando, de la grabación, de la propia calidad de la grabación. Y el segundo es el miedo, bueno, el miedo y lo que el autor dramático sabe que le ha pasado al músico históricamente con YouTube, ¿no? y con las plataformas. Que la obra queda y vete tú después a decirle a YouTube que esa asociación o ese grupo no tenía derechos para subir la plataforma. Y ponte tú, autor, desde tu casa y desde tu ordenador, porque yo, SGAE, no puedo hacerlo, no puedo ayudarle en esa gestión, ponte tú, autor, a meterte en YouTube, a estudiarte las cláusulas, a decirle a YouTube que quite ese vídeo que no tiene autorización, ¿vale? Bueno, pues ante ese problema de gestión, de burocracia, de que el autor no está para hacer esa burocracia, está para escribir, de que no saben, no entienden, no se dedican a eso, eso les genera un miedo que dicen, ante la duda, no autorizo. ¿De acuerdo? Y bueno, en pandemia habéis visto que ha habido una explosión, pero os puedo asegurar que ni el 10% de lo publicado en YouTube está autorizado. Y os lo puedo confirmar desde aquí, desde esta mesa, que sé de muchos que sí que han pasado por aquí, han preguntado y se les ha autorizado. Por lo mismo, por la calidad de la obra, por la calidad de la producción, porque había un equipo técnico detrás grabando, porque se ha hablado con el diseñador de luces, porque el director ha cambiado movimientos escénicos. O sea, que es que ha habido mucho más detrás que el hecho de decir, salgo encima del escenario, cámara fija desde el fondo del auditorio y tira para adelante la hora y media. Cuidado, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Alberto. Ahora sí, finalizo con este pequeño detalle, pero importante, que se nos había olvidado y mira que lo teníamos en la cabeza. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer tenerte en este sexto Festival Nacional y con estas palabras de despedida continuamos con la siguiente mesa redonda de la tarde. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto y gracias por el contacto. Lo compartiremos con los grupos. Muchas gracias. Sí, por favor, Alberto, házselo llegar y sin problemas. Tienes mis datos de contacto y sin problemas. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.